Y bien, buenas noches, bendiciones a todos. Esta es una noche especial, puesto que ya el día de hoy comenzamos nuestra primera asignatura de la carrera Licenciatura en Cultura Hebrea desde la Academia SEDACA Internacional, avalada por la Universidad Redime, también internacional. Y es un honor para mí, Eduardo Zavala, director y profesor, pero hermano suyo de ustedes, cada uno de ustedes, dar inicio a esta sesión de clases. Con nosotros tenemos el, al Moré, al profesor Manuel Correa, director de la academia, y ya le estará saludando. Y también tenemos al profesor, pastor, ingeniero y maestro. Prácticamente el currículo no es muy demasiado largo, pero yo lo presento como mi profesor Felipe Mendoza. Él estará con nosotros esta noche. Dentro de un minuto estará iniciando ya. Mientras tanto, saludando a cada uno de los que están presentes, a cada una de esas damas, a los caballeros presentes, de manera que este es un viaje en el cual conocemos parte del público, pero no conocemos las incidencias que van a haber, pero sí sabemos que van a ser experiencias muy buenas y muy saludables, bastante edificantes sobre todo. Por favor, pónganse los cinturones porque si ustedes vivieron en su formación inicial momentos emocionantes, ahora van a ponerse el traje de profundidad porque van a bucear y para esto hay que ser valiente y hay que ser diligente. Más que inteligente hay que ser diligente. Amén. Así que, profesor Correa, saludos para que el More y profesor Mendoza inicie. Amén, amén. Chalón, chalón a todos, Salón. amados hermanos, a los que amo y respeto mucho. Para mí es un gozo el poder estar aquí esta noche con ustedes, el poder acompañarles en esta nueva experiencia, esta nueva oportunidad que el Todopoderoso nos concede, como decía el More Zavala, de poder entrar a otro nivel de profundidad, lo que es la licenciatura en cultura hebrea. Es para nosotros de sumo gozo el tener a cada uno de ustedes y los que faltan. Esperamos, hemos estado orando por este proyecto y creemos, tenemos las expectativas de que va a ser algo que va a ser de gran bendición para nuestras vidas, ya que ahora ustedes entrarán a un nuevo nivel. Sí, esta es una etapa hermosa de la vida de un creyente cuando uno entra a la licenciatura porque ya dejamos de tomar leche. Ahora empezaremos a tomar comida más sólida y nuestra tienda, nuestras estacas van a ser movidas hacia afuera. Esperamos que el Todopoderoso Hashem Elohim bendiga sus vidas, tome su noema y los expanda y permita que cada enseñanza, que cada facilitador, cada moré que pase por esta sala se convierta en una catapulta para su desarrollo espiritual, el de ustedes, que alcancen los niveles que Hashem ha predestinado para cada uno y que nosotros podamos verlo como lo hemos visto hasta ahora, lo hemos visto crecer, lo hemos visto cambiar de nivel, cambiar de estatura, cambiar de conocimiento, mudar la piel espiritual. Entonces, esperamos lo mejor, esperamos lo mejor. Y sabemos que Hashem está de nuestro lado. Señal de eso, estamos todos aquí. Entonces, sin más preámbulos, entregamos a la persona que va a tener la dirección de esta materia, nuestro querido hermano, amigo, nuestro Moré, el ingeniero Felipe Mendoza. Él con nosotros. A él le entrego los micrófonos. Amén, gracias, ministro, gracias. Buenas noches a todos, el Señor le prosiga bendiciendo. La paz del Eterno sea con todos ustedes. Yo soy el hermano Felipe Mendoza. Eh,
solamente para que me cojan confianza, lo hablamos ahora, una única vez. Eh, Poseo maestría y doctorado en teología griega, greco-romana y teología cristiana. Ahora concluí un doctorado en teología hebraica, me voy a graduar dentro de un tiempito. Y me gusta la enseñanza, me gusta traer luz. Eh, con esto de la enseñanza yo trato de ser responsable en todo lo que hago, pero cuando se trata de asuntos de enseñanza trato de ser responsable. No hablo eh, de enseñanzas aéreas, superfluas, que no tengan base histórica, arqueológica, tradición literaria, oral, etcétera. Y para darle agua potable a los que me escuchen. En cuanto a la seriedad y a la puntualidad en las enseñanzas, eso es la única exigencia que yo tengo. Ahora mismo yo dejé a mi familia en un restaurante, estábamos cenando porque la niña mía, la segunda, cumpleaños hoy, 27 de febrero, y se me escapó una cosa con otra, lo dejé allá y vine aquí para estar con ustedes. Así que le pido por favor dos cosas, estemos a tiempo los días que vayamos a compartir juntos y prendamos nuestras cámaras, por favor. Vamos a ver una materia que se llama Historia de Israel y su teología. Estaré compartiendo algunas impresiones por el chat para que se quede ahí, lo tengan ahí. Esta materia es una materia muy demandante, muy exigente, tiene muchos tentáculos que nos van a permitir a nosotros tener un dominio plural sobre ella. Y ahí le estoy enviando algunas cositas. Y es una materia que cuando yo le enseño dura entre 14 y 16 semanas. Y vamos a tratar de ver 4 unidades, una unidad por día en las entregas en las cuales estemos juntos, para que nosotros podamos, pues, tener la base sobre la cual edifiquemos sobre esta materia, historia de Israel y su teología. Me gustaría que por lo menos nos digan su nombre cada uno con cámara abierta y así pues rompemos el hielo. Cada uno de los estudiantes, por favor, vamos eh, a identificarnos y que haya evidencia de que compartimos en esta sección. Bueno, Buenas empiezo yo. noches. Buenas Adelante, noches. adelante. Buenas Luis, noches. Shalom, shalom para todos. Mi nombre es Lubis Rivas y estoy para servirle. amén. Deje su cámara abierta, Mello. Buenas noches, chalón, chalón. Correspondo al nombre de Vladimir Martínez, el Mello. A ver, a ver. Bien. ¿Quién más? Shalom, shalom, ¿me escuchan? Sí, Mi nombre es Pedro Anthony de la Paz. Estoy por aquí para aprender de cada uno de ustedes y para, en cuanto a lo que cabe, también ustedes aprendan de mí. Amén. Shalom para todos. Mi nombre es Juana Mota, agradecida del Eterno por cada uno de los mores y espero que en esta trayectoria aprender un poco más de las Sagradas Escrituras para ponerla en práctica y ayudar a otros. Shalom, shalom. Mi nombre es Ana Reyes, mejor conocida como Judith, y encantada de iniciar este proyecto junto a mis compañeros y al More que nos estrenamos en esta materia. muy bien, un placer, mi hermana.
¿Quién Buenas más? noches, bendiciones para todos. Yo soy Genoveva Zavala. Es un placer compartir con todos ustedes. Muy bien. Amén. Dios bendiga a todos. Buenas noches, ¿verdad? Mi nombre es Luis Andrés Pérez. Espero, ¿verdad? Llenar mis expectativas y aprender, y así como dice el ministro, aprender de todo y que también puedan aprender algo de mí. Muy bien. Ya no hay más, El- hermano. sí, la persona pero no dice nombre, nada más dice iPhone. Ok. Buenas noches, Dios le bendiga. Lucilo Cepeda de este lado. Amén. Ahora sí, concluimos. Bien, vamos a iniciar la entrega de esta noche. Eh, es bueno que nosotros hablemos sobre el término teología. Ese término, nosotros ya a este nivel debemos dominarlo con claridad y hacernos una pregunta. Si existe, si existe una teología hebraica. Esa es una pregunta que siempre que inicio esta materia debo formularla a los estudiantes. Si existe una teología hebraica. Porque hay quienes entienden que el término teología no se aplica al conocimiento, a la formación, a la disciplina hebraica. Y es responsabilidad nuestra, pues, saber qué significa teología, cuál es el alcance de ese término, dónde se puede o no aplicar ese término. Así que mientras yo voy hablando, le voy a ir compartiendo alguna cosita, porque yo necesito que durante la semana usted lea, usted investigue, usted escuche a otros, sopese lo que estamos sirviendo y que concluyamos eh, en conjunto en la clase que viene. Ok. Eh, ¿Qué significa teología y de dónde viene el problema de que yo entienda que teología no es aplicable a la formación, al conocimiento hebraico? Eh, de dónde sacan eso unos? ¿Por qué lo sostienen así, a la ligera, sin tomar en cuenta eh, qué es lo que significa teología? Lo primero, siempre que vayamos a incursionar en una área X de enseñanza, tenemos que dominar el tema. Número uno, vamos a hablar de teología, de la historia de Israel y su teología. Vamos nosotros a definir el término teología para que cuando vayamos a desarrollar la historia de Israel no tengamos limitaciones y no estemos arrastrando pues conclusiones de uno que se han hecho populares y se han aceptado como buena y válida. Ok, y le voy compartiendo algunas cositas. Recuerde, a mí usted puede cuestionarme, a mí usted puede llevarme a la contraria. Usted no me falta respeto si usted se expresa, si usted dice lo que usted cree, siempre y cuando lo haga con altura, con respeto, y si tiene con qué establecer un argumento de discusión, que deben hacerlo. Ok, la libertad de expresión aquí es fundamental. La palabra teología, ¿qué es? ¿De dónde viene el problema de que uno crean que la formación, el conocimiento hebraico no aguanta, no soporta el término teología?
Mire, la palabra teología es un vocablo común en el idioma griego. Es un vocablo común. No tiene nada de revelación, no tiene nada de extraordinario. Es una palabra compuesta por dos vocablos. Uno es theos, que es Dios, ya ahí para algunas mentalidades ya ahí hay un problema. Y el otro es logos. Entonces, theos más logos nos da la palabra eh, theólogos y de ahí viene teología. Eh, Desde la óptica griega, la teología presupone atracción conceptual, definición sistemática, categorías ontológicas, reflexión racional separada del relato. Y ya desde ahí pues hay un rechazo. Cuando nosotros vamos al formato de interpretación hebraica, que es totalmente diferente al formato de interpretación greco-romana y al formato de interpretación eh, cristiana, entonces, si vamos a hacer teología hebraica desde la óptica del pensamiento y de la teología griega, no van a encajar nunca. Y ahí cabe la pregunta si en la teología, sin el estudio, en el conocimiento, en la formación, eh, conforme al principio, el formato hebraico, si cabe el término de teología hebraica. Me gustaría pues que usted vaya eh, chequeando lo que le estoy compartiendo. Le estoy compartiendo gran parte de lo que le voy a enseñar en esta hora, porque yo necesito, repito, que usted esté claro y que de aquí en adelante pues, usted sea de aquellos que marquen diferencia en cuanto a conceptos que hemos recibido erróneamente. Entonces la pregunta es, ¿hay o no hay teología hebraica? Y la respuesta sencilla, con todo el tiempo que yo tengo en estos menesteres, es que sí hay una teología hebraica, pero eso lo digo yo. Usted va a estudiar lo que le estoy compartiendo, usted va a investigar, usted va a analizar, usted va a preguntar, usted va a sopesar, va a escuchar otras conclusiones. Y el sábado, el viernes próximo vamos a discutir nosotros 10, 15 minutos sobre ese tema. Entonces sí hay una teología hebraica, pero no es narrativa, no es sistemática. Narrativa del orden griego. Sí es narrativa en el orden de pensamiento, cultura, formación hebraica, pero en el orden de la narración griega no, ella no obedece a eso. Es narrativa conforme al pensamiento y la cultura hebrea, pero no es sistemática. Si me van siguiendo, están viendo diferencia entre las dos teologías. Sí hay una teología hebraica, pero es histórica, no es metafísica. Sí hay una teología hebraica, pero es relacional, no ontológica. Sí hay una teología hebraica, pero es vivencial, no especulativa. Entonces, ahí le hice un resumen, le compartí algunas literaturas que escribí para que usted tenga por dónde arrancar y comenzar a darle respuesta al primer trabajo que le pongo en esta clase, es que sí hay teología hebraica. Ahí tienen que estudiar cómo se piensa teológicamente en el mundo hebreo. Tienen que ver, para que encaje con esta materia, tienen que ver la teología hebraica como un relato histórico. Tienen que comprender que la teología hebraica no define a Dios, sino que cuenta lo que él hace. Entonces, para usted dar respuesta a esta pregunta, tiene que sopesar las dos teologías de las tres potables que tenemos, tiene que sopesar las dos teologías y buscarle respuesta, porque yo necesito que cada uno, cuando diga sí, sea ese sí que haya brotado como resultado del estudio analítico que usted hizo. Y si usted dijera no, que ese no también haya resultado
haya brotado como resultado del estudio analítico que usted haya hecho. Ok, deben estudiar la teología como alianza. ¿Mm? Israel, el pueblo del pacto, tienen que estudiar la teología, cómo se vive desde la óptica de la mentalidad hebraica. Tienen que ver la teología como praxis. ¿Ah? Y todas estas cosas, la sumatoria de ellas nos van a dar eh, la respuesta a la pregunta inicial de esta hora, si existe una teología hebraica. Si usted concluye que sí, entonces tiene que investigar por qué algunos niegan la teología hebraica. Y usted va a darse cuenta, oh, es que la están viendo de la perspectiva de la teología greco-romana. Y esa es la limitación que tienen muchos, que no saben diferenciar entre una y otra teología. Yo ahora mismo estoy escribiendo una tesis sobre teología hebraica, teología greco-romana y teología de la cristiandad. Y usted no sabe lo rico que es eso. Entonces tienen que tener una perspectiva, una mentalidad abierta. No se pueden concentrar solamente en que esto fue lo que yo aprendí y este fue el ejemplo que me dieron, sin echar a un lado el fundamento del cual usted se está preparando durante todos estos años. Usted tiene que comenzar a ser analítico, pensante, objetivo, entregarte a la investigación y todas esas cosas. ¿Mm? Entonces le dejé esa tareita, una papa un poco caliente, para que nosotros pues comencemos con el conversatorio a botar la atención, a botar el hilo y nos vayamos comprendiendo en el camino. Bien, si eso está claro, entonces nosotros vamos a entrar con el primer tópico que yo le compartí sobre la unidad 1. Alguien que me diga cuál es el primer tópico de la unidad 1, por favor. Yo estoy conversando con ustedes, tenemos que ir conversando. Yo le envié el alcance del tópico 1, mírelo ahí, unidad 1, marco metodológico y fuentes. Entonces, ¿cuál es el primer tópico que nosotros deberíamos tratar en en la unidad 1? Historia crítica versus historia teológica. Ok, historia y No. teología, relación y tensiones. No. Ok, historia y teología, relación y tensiones. Por eso es que yo inicié con la pregunta si existe una teología hebraica, porque si la materia se llama historia y teología de Israel, en algún momento se va a confrontar la teología con la historia. Y si ustedes tienen ánimo, podemos comenzar a discutir el tema ahora y no lo dejamos para la clase que viene. Si usted tiene ánimo. Si no, se lo dejo como tarea para que usted lo investigue, tenga toda una semana para investigarlo y nosotros pues podamos tener un consenso bien halagüeño en la clase que viene. Mire, le voy a recomendar, y ya yo estoy en clase, le voy a recomendar que nos hagamos amigos del puente teológico. Voy a tratar de buscar una tablet. Miren, aquí tengo una tablet, la están viendo, una tablet en blanco, y me busqué también este papel, este lápiz para escribir. Yo voy a dibujarle el puente teológico y yo necesito que nosotros pues nos aprendamos esto. Busqué la tablet, la ven en blanco, me voy a permitir escribirle, dibujarle algo. Bien. Lo primero que voy a hacer es que voy a dibujar tres soportes, tres bases, se le llama pileta o pilas.
Mire, lo primero que hice fue que dibujé 3 pilas, una y una, dos en el extremo, una en en el centro. Y sobre esa pila yo voy a hacer una rasante. Esa rasante que une las 3 pilas se llama el puente. Ese es el puente teológico. Ese es el puente teológico. Yo le voy a poner un nombre a la pila de la derecha, le voy a poner hoy. Eso es nosotros en la cotidianidad. La pila de en medio le voy a poner ayer, así por ponerle un nombre. Y le voy a poner nuevo pacto. Y a la pila de la izquierda le voy a poner pasado. Y le voy a poner antiguo pacto o Tanakh, como usted se le haga más fácil. Mire lo que hice. Yo hice 3 pilas, las uní con un rasante, que es el puente teológico. Puse aquí hoy esa base sobre la cual descansa el puente teológico, se llama hoy. Con su Esta permiso, Miguel, base, con su permiso. ¿sí? Sí, Y pedirle por favor que baje un poquito su cámara para poder ver el dibujo, para que puedan verle. Y también ahí decirle lo que ven. lo que usted ha compartido lo hemos puesto ya en el grupo, que ellos lo tienen ahí disponible. Muy También bien. usted, Dígame si ven. usted Y se compartió, ve puede bien, se compartir ve bien. pantalla. ¿Se ve bien? Si Muy usted puede bien, compartir gracias. pantalla, Moreo yo, lo quiera. Muy bien. Pues para la clase que viene voy a tener eso en consideración. Más fácil. Entonces, fíjense ahí que yo tengo el puente teológico, si lo están viendo, aquí yo puse hoy, aquí yo puse ayer, o pasado reciente, y aquí yo puse pasado. Eh, el pasado reciente, que es ayer, le puse nuevo pacto o brigadacha, y en el pasado le puse Antiguo Testamento o Tanakh. Ahí está. ¿Qué es lo que hace el puente teológico? En esta materia y en otra tanta materia que tienen que ver con teología, usted tiene que utilizar esta herramienta porque ella te permite traer el pasado al presente para que en tus homilías, en tus disertaciones, en tus exposiciones, en tus seminarios, en tus conferencias, en tus predicaciones, tú puedas traer sustancia provechosa para la audiencia ante la cual tú estás compartiendo y no hablar lo que se nos llegue a la mente. ¿Cuál es la idea? Que yo hoy me vaya hacia el pasado reciente si yo voy a hablar algo que tenga que ver con el pasado reciente. O que me vaya al pasado pasado si yo voy a hablar algo que tenga que ver con el pasado pasado. Para hacer eso, yo necesito saber que entre el pasado pasado y el inicio del pasado reciente hay más o menos 4.000 años. Y entre el pasado reciente y hoy hay más o menos 2.000 años. Yo estoy poniendo todo eso en la tablet. Entonces, ¿qué yo tengo? Más o menos 4.000 y más o menos 2.000 me da más o menos 6.000 años. Y 6.000 años no es más que los 6 días laborables de la creación que el Eterno le dio al hombre, al Ben Adán, para que él administre la creación. Ese puente teológico abarca la semana profética que el Eterno le dio a la raza humana para administrar lo creado. 5.786 años desde la caída de Adán para acá. Está llegando casi a 6.000, 5.786, llegando casi a 6.000, más un día de descanso. Ahí está la semana profética. Entonces, cuando usted domina este pequeño dibujo que yo le estoy compartiendo aquí, usted tiene una idea clara, precisa, diáfana, profunda, sólida de lo que es el plan del Eterno para la raza humana.
y de la responsabilidad con la cual Dios creó al ser humano en la tierra. Ok, entonces estamos haciendo la base sobre la cual nosotros vamos a desarrollar nuestra materia. Yo abrí un libro de la historia de Israel y cuando nosotros nos encontramos con este libro, como historia, nosotros vamos a ver en la primera parte a Canaán antes del establecimiento de los israelitas. Para usted desarrollar este tema, debe tener datos históricos. Debe indagar en la historia. Todo aquel que se dedique a la enseñanza debe ser eh, un entregado a estudiar historia. Porque nosotros estamos hablando de verdades que acaecieron, pero que nosotros no la vivimos, la vivieron otros y la contaron otros por nosotros. Entonces, nada más saludable que transitar ese puente para yo buscar información fehaciente sobre las verdades que yo voy a enseñar el domingo en la congregación, el sábado a los jóvenes. Ok, buscar, ver el pensamiento de la época, ver la idiosincrasia, ver la cultura, ver el comportamiento, ver cómo se dispensaban cada una de las verdades que yo la veo hoy plasmada en las escrituras, que yo no la viví, pero que yo tengo necesidad de enseñar eso a una audiencia exigente que está esperando de mi luz. Entonces, la primera parte que nosotros tenemos que ver es a Canaán antes del establecimiento de los israelitas. Si vamos a conocer la historia de Israel, y espero que vayan, bueno, están grabando la historia de Palestina hasta el siglo XII. Vamos a ver los tiempos prehistóricos, la época histórica, las poblaciones de Palestina en tiempo del establecimiento de los israelitas y la civilización de Palestina en tiempo del establecimiento de los israelitas. Y ahí tenemos que estudiar las características de la civilización, cómo era el contacto con los extranjeros, aportaciones originales de las civilizaciones cananeas. Pero esos contactos con extranjeros implica que usted tiene que digerir algunas conducencias y algunas prácticas espirituales. Ya ahí se involucra historia con teología. Ya ahí usted necesita tener respuesta a la pregunta inicial, si existe una teología hebraica. Porque para yo rechazar los principios espirituales de esos pueblos con los cuales yo me voy a codear en el camino, yo necesito tener una base espiritual. Y esa base espiritual es mi teología, que contrarresta, se contrapone, va contraria a la teología de esos pueblos con los cuales yo me estoy correlacionando. Me pueden interrumpir, pueden hacer preguntas, pueden aportar ideas. Es un coloquio que yo necesito que usted haga conmigo. Shalom, ¿me escuchan? Sí, Sí, un ejemplo claro, de ello. Un ejemplo de ello era una clase que estábamos tomando allí en nuestra congregación y estábamos hablando del libro de los jueces. Estábamos viendo algunos de los jueces que pasaron de Hashem dejó para guiar al pueblo, entre ellos Otoniel, sí, Sangar y el otro Jehú, o se me olvidó su otro nombre. Entonces, ellos lo que trataban era de guiar al pueblo, interesar al pueblo, porque cada vez que uno de esos líderes partía,
el pueblo se corrompía y el Señor le mandaba cargas mayores para que puedan inclinarse a él nuevamente y recordarle de cuál es su Dios. Eso es un ejemplo del que usted está hablando, de que para poder nosotros tener una base, esa es nuestra teología. Muy ¿De bien, acuerdo? estamos de acuerdo contigo. Sí, vamos conversando, porque conversando usted se va haciendo maestro a la vez. No solamente sea receptor, sino que reciba y disipe de, y así usted se va familiarizando con ser maestro, porque mañana la institución lo va a necesitar a usted también para que usted aporte lo que usted tiene, y donde quiera que usted vaya, pues tendrá facilidad de expresión. Muy, muy interesante. Entonces tenemos que ver la historia de la teología con la relación y tensiones. ¿Mm? Con esos pueblos, tensiones, porque yo voy a conocer una persona que no tiene mi misma formación, ni mis mismos ideales, ni mis mismos principios, ni piensa como yo. Entonces tenemos que ver eso. Lo que vamos a ver, a tratar de desarrollar es que, y le estoy impartiendo la clase así, le va a beneficiar más a ustedes que yo la haga así, por lo largo que es esta clase. Esos tópicos usted debe irlo ampliando. Yo le doy pincelada y te lo va ampliando. Cuando usted estudia la historia en la Biblia, no es neutral. Está cargada de significado y es una memoria interpretada. Cuando usted tiene la capacidad de recordar, usted está utilizando un acto de la fe. Recordar es un acto de la fe. Entonces, cuando usted estudia la historia de Israel, de la escritura bíblica, usted conoce el pensamiento hebreo. Conoce el pensamiento hebreo. Muy interesante. Y en el pensamiento hebreo, Dios actúa en la historia. Y cada uno de los eventos que usted ve plasmado en las escrituras, esos eventos lo que te están revelando es el carácter divino. Porque Dios necesita que ese ser invisible en el cual usted crea, usted pueda verlo. Y si yo conozco el carácter de la persona, del elemento, del individuo, de la cosa con la cual yo estoy tratando, entonces ya yo tengo una idea de la persona con la cual yo estoy tratando. ¿Qué es lo que es el carácter? El carácter es la forma de ser peculiar y única de una persona, de un elemento, de una cosa. El carácter mío me define a mí. Por eso debe interesarse en saber el nombre de cada escritor de la Biblia, el nombre de tus líderes, de sus líderes, el nombre del libro que escribe, la fecha en la cual escribe el libro. Cuando yo tengo esos elementos de mi parte, yo nada más tengo que cruzar el puente teológico a la fecha en la cual se escribió el libro y ver las características que imperaban en ese entonces. El pensamiento del entonces, la política del entonces, la geografía del entonces, la idiosincrasia del entonces, y ahí yo tengo una idea y yo aplico correctamente lo que yo estoy leyendo y lo traigo a hoy. Cuando yo leo la historia de Israel desde la escritura bíblica, desde las escrituras, yo estoy viendo el pensamiento hebreo. Yo me estoy impregnando de él. Y ahí yo voy a aprender que Dios actúa en la historia. Dios actúa en la historia. Cuando usted comienza a leer Bereshit 1, que dice, en el principio creó Elohim. En ese principio, ahí se da a Dios por sentado. Ojo, la teología hebraica no trata de demostrar a Dios, lo enseña. La teología greco-romana
trata de demostrar a Dios, la teología hebraica no. Da a Dios por sentado. El Eterno tiene la intención que yo sepa que Él creó, cómo Él lo creó, cuándo lo creó, los aportes que tienen esos creados para la creación que el hombre va a administrar, pero Él no saca un paréntesis para decir quién yo soy, de dónde yo vengo, cómo yo me originé. Porque el pensamiento hebreo, cuando usted lee las escrituras, conforme al pensamiento hebreo, Dios actúa en la historia, es un ente activo en la historia y Él se da por sentado. Y cada uno de los eventos que usted estudia están revelando el carácter de Dios. Dios te está diciendo, yo tengo la necesidad de que tú me conozcas, porque todo lo que se creó fue hecho de lo que no se veía. Ojo, qué interesante. Entonces, ya yo estoy aprendiendo que Dios no creó ex nihilo, Dios no creó de la nada. Todo Él lo creó de lo que no se veía. Y lo que no se veía era el Dios creador. Entonces, Él necesita revelar su carácter para que yo, que soy un inquieto en las escrituras, yo pueda irlo conociendo, porque si yo conozco el carácter, la forma de ser peculiar y primaria de ese personaje llamado Dios, entonces yo voy a conocer a Dios. La teología hebraica conoce a Dios. La teología greco-romana investiga, analiza a Dios. Entonces, yo no puedo estudiar la historia de Israel y su teología si no doy respuesta a la interrogante si existe una teología hebraica. Eso es lo primero, porque he escuchado a muchos que dicen que no hay una teología hebraica y entonces ahí ya esta materia le quedaría calimocho a ellos. Ojo, o sea, cuando yo estudio las escrituras, estoy estudiando el pensamiento hebreo. Y allí yo veo a Dios actuando en la historia, un ente activo. Y cada uno de los eventos que las escrituras nos narran sobre él, esos eventos lo que me están es revelando el carácter divino. Y esas historias que usted lee, lo que está es construyendo la identidad del Dios invisible que Él quiere revelarse a tu vida. Recuerde el principio que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No fue hecho ex nihilo, no fue hecho de la nada, fue hecho de lo que no se veía y lo que no se veía era el Dios invisible de Israel. Ahora, ¿cuándo Dios dejó de no verse? Cuando usted asume el estudio de las escrituras conforme al pensamiento hebraico y ve a Dios actuando y ve a Dios que aparece. Él no dice, y cuando no había nada, yo me formé así o a mí me hizo Felipe Mendoza y entonces él me dio la... No, no, Dios aparece. Ahí está. Dios es una constante, es una verdad que no necesita definición, que no necesita ser demostrado, que solamente el que se aproxima a él conforme a como él proyector revelarse con el hombre, ese va a inquirir la salvia de lo que es Dios. Por favor, hermano, le estoy hablando claro. Aprovechen la oportunidad cuando usted relea Éxodo, Éxodo, Shemot, cuando usted lea esos libros de historia, que usted vea, que usted trate de encontrar a Dios obrando en esa historia, que usted trate de ver el carácter de Dios, ese carácter divino que define a Dios, que usted trate de construir a través de esa historia la identidad de Dios. Entonces, la atención moderna es historia, es teología.
La historia es hecho y la teología es significado. La historia es método crítico y la teología es testimonio de fe. La historia es verificación y la teología es proclamación. Entonces, le estoy dando las pautas para que usted pueda, durante la semana, comprender hacia dónde nosotros vamos con este tema de esta materia tan exigente. Historia de Israel y su teología. No podemos desligar la historia de Israel de su teología, porque su teología es su relacionarse con el Dios verdadero. ¿De qué tenemos que cuidarnos nosotros? Como estudiantes, como maestros, como oyente, como receptor transmisor. ¿De qué tenemos que cuidarnos? ¿De cuáles riesgos nosotros tenemos que cuidarnos? De los riesgos extremos. ¿Y cuáles son los riesgos extremos? Oh, historia sin teología. Historia sin teología es reduccionismo. ¿Y cuál es el otro riesgo extremo que yo tengo que cuidarme? Oh, de teología sin historia. Porque teología sin historia es espiritualización. Entonces hay unos que reducen, porque estudian historia sin teología, y hay otros que espiritualizan todo, porque estudian teología sin historia, y no tienen el equilibrio perfecto que deberían tener para hablar con propiedad sobre la palabra de Dios. Yo espero que yo le esté hablando claro. El segundo tópico que vamos a tratar en la unidad 1 es historia crítica versus historia teológica. Ese es el segundo tópico. Historia crítica versus la historia teológica. Y me voy con el primero, historia crítica. Para yo dominar la historia crítica, yo debo hacerme amigo de la arqueología. Debo hacerme amigo de la epigrafía. Debo hacerme amigo del análisis literario. Debo hacerme amigo de la comparación cultural. ¿Por qué? Cuando yo estoy estudiando la historia crítica, yo en mi mente tiene que girar una pregunta. ¿Qué pasó realmente? Si yo encontrara la primera Biblia que yo compré, yo siempre he tenido la visión crítica, analítica, desde que me convertí. Porque yo antes estudiaba la Biblia científicamente, antes de conocer a Dios, y cuando yo me convertí, ahora la Biblia es nueva para mí. Y yo le hacía preguntas, y yo leía algo y ponía signo de interrogación, y yo me preguntaba, ¿y será verdad? ¿Y será cierto? Y eso pasó así. Es una metáfora, es un cuento, es un invento en el camino. Entonces, cuando usted está estudiando las escrituras, usted tiene que hacerse la pregunta, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Entonces, ¿cuáles son las herramientas en ese estudio de historia crítica que usted hace sobre un trozo de la escritura X? ¿Cuáles son las herramientas que te van a traer luz para que tú puedas responder hoy qué fue lo que pasó realmente? O la arqueología, o la epigrafía, el análisis literario, la comparación cultural. Si usted fuera al muro de los lamentos conmigo a Israel, yo te digo, mira, de aquí a aquí, piedra original, de aquí a aquí, piedra que se estableció en el tiempo de Herodes el Grande. ¿Por qué? Porque la arqueología te capacita
para que tú determines esos detallitos. Sí, se desmoronaron los muros de la ciudad, ¡pam! Se desmoronaron, pero quedaron estos que no se desmoronaron. Esto es original, esto del tiempo de los mamelucos, esto del tiempo de Herodes el Grande, esto se preservó, esta torre se hizo nueva, el palacio de Herodes se reconstruyó en un 70%. Entonces yo tengo que hacer uso de la arqueología. Tengo que hacer uso de la epigrafía. Tengo que hacer uso del análisis literario. Tengo que hacer uso de la comparación cultural. Y todo eso yo lo voy haciendo mientras yo voy transitando en el puente teológico. Después que yo, con estas herramientas, acceso a la historia crítica, entonces la voy a comparar con la historia teológica. ¿Y cuáles elementos necesito dominar cuando yo ya me adentre al estudio teológico, histórico teológico o la parte del texto bíblico? Tengo que aprender a interpretar eventos como acción divina. Tengo que aprender a priorizar el mensaje. Porque allí ya en la historia teológica, yo lo que tengo en mente, dar respuesta, es qué es lo que significa lo que ha ocurrido. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la respuesta que me va a guiar a mí en mi historia, en mi análisis de historia crítica? ¿Cuál es la pregunta que me va a guiar a mí sobre la cual yo voy a trabajar en el análisis de la historia crítica? Se lo acabo de decir ahora. Maestro, yo entiendo que la pregunta que va a guiar a todo estudioso o estudiante es si en realidad sucedió y ¿Qué cómo fue lo sucedió que realmente pasó? Esa es la pregunta, exacto. X evento que está narrando la escritura. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Ya ahí yo voy a buscar la historia crítica y ya yo sé que yo voy a buscar. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Número uno, yo sé la época. Yo sé la época del Éxodo, por ejemplo. ¿Qué fue lo que realmente? Ahí yo voy a buscar arqueología. ¿Cuáles son las evidencias arqueológicas de que eso ocurrió? Yo voy a buscar la epigrafía. ¿Cuáles son las evidencias escriturales de que eso se narró, de que el formato de escritura con el cual llegó es el formato de escritura del tiempo y de la época? Voy a hacer análisis literario, voy a hacer la comparación cultural, a ver si lo que se refleja en el escrito era lo que definía la cultura del tiempo. Ojo, entonces ya yo voy a traer, porque la pregunta mía para yo hacer la contextualización dentro de la óptica de la historia crítica es darle respuesta a esa pregunta. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Entonces, cuando yo ya me adentro en el ámbito de la historia teológica, ¿cuál es la pregunta que me va a regular? La pregunta me va a regular es, ¿qué significa lo que ha ocurrido? ¿Qué significa lo que pasó? Entonces, yo les recomiendo que se hagan una tablita con 2 columnas y en una pongan historia crítica y en otra pongan historia teológica. Mire qué fácil usted va a dominar esto. Y que en historia crítica, usted va a hacerse la pregunta, ¿qué fue lo que realmente pasó? Y para yo dar respuesta a esa pregunta, no voy a basamentar solamente en lo que yo leo en las escrituras, porque ese es el libro a analizar. Yo me voy a basar en
en las facilidades que yo le he dicho que me pueden dar respuesta, arqueología, epigrafía, comparación cultural, análisis crítico, eso. Y estoy escuchando a alguien hablar. Entonces, cuando yo en la otra columna voy a poner historia teológica, y ahí yo me voy a preguntar qué significa lo ocurrido. ¿Qué significa lo que pasó? Y ahí voy a poner parte del texto bíblico que me despertó el interés, el ánimo de indagar sobre esa verdad escritural. Porque yo estoy indagando, porque yo sé que la Biblia es verdad, pero el que me escucha quizá no. Entonces, la historia teológica es donde hacemos la comparación del estudio. ¿Qué significa lo que ocurrió? Eso es lo que va a regular mi pregunta. Y ahí yo voy a investigar con parte del texto que me motivó a estudiar. Voy a interpretar eventos como acción divina y voy a priorizar mensajes. Y ahí ya yo voy a tener un equilibrio y usted va a ir creciendo críticamente en la historia, histórica crítica, y va a ir creciendo teológicamente en la historia, historia teológica. Y usted tiene un dominio. Y si usted se habitúa a hacerlo así, tema por tema, por ejemplo, yo no predico un sermón, yo predico por serie. Ahora mismo yo termino una serie de 18 enseñanzas que se llama Los Dos Olivos. Ok, inicio de Zacarías capítulo 4, la primera vez que se habla de los olivos, ahí yo enseño el origen del término y cuáles eran los dos olivos de esa época. Ok, y después lo voy viendo político, y después lo voy a viendo sacerdotal espiritual, y después lo voy a viendo ideológico, conforme al pensamiento a la necesidad y a la esperanza de Israel, y después lo voy a viendo tipológico, y voy a Moisés, que Elías, que fulano, que perencejo, que sutanejo, y ahí, cuando yo termino el tema, yo edifiqué a la audiencia que me sigue sobre ese tema. Pero para yo edificar, la gente dice, pero usted no manda a alabar a Dios. No es que yo no tengo que mandar a alabar a Dios. Mi meta no es que usted alabe a Dios, mi meta es que usted aprenda a conocerlo a Él. ¿Entiende? Yo no tengo que forzarme la garganta para yo predicarle 2 horas. Yo puedo predicar todos los días de la semana y mi garganta se queda igual. A menos yo no haga un desarreglo con algo que yo me tome con una temperatura inadecuada. Pues yo no tengo que maltratarme para yo enseñar la verdad de Dios. Si usted se aprende esto, yo voy a decir, mire, para usted mantener o enseñar su fe, no tiene que denigrar la fe ni el fundamento de nadie. Usted nunca me va a ver a mí diciendo, no, porque los católicos esto, porque lo evangélico aquello. No, nunca. Porque para yo enseñar mi fe, yo no tengo que denigrar ni menospreciar la fe ni el fundamento de otro. Apaga ese principio que le va a hacer bien, por favor. Ahora yo quiero darle un ejemplo práctico para que usted vea qué es lo que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, ¿qué libro tiene muchas historias en la Tanakh? El libro de Éxodo, el libro de Shemot. Entonces, voy a hacer una historia crítica sobre la migración, porque de eso trata el libro. La migración, ese es el evento, la migración. Entonces, ¿cuál es la pregunta que regula la historia crítica? Por favor, hermano, yo estoy hablando solo. Por eso le dije que yo quiero que ustedes prendan su cámara. ¿Cuál es la pregunta que regula la historia crítica? En la historia crítica, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió allí? ¿Qué pasó? Y para Entonces, nosotros ya yo, completar los ¿qué fue estudios, lo que entonces nos pasó en vamos a la Éxodo? La arqueología. migración. Ese es el evento. ¿Qué fue lo que pasó? La migración.
Ahora, ¿cuál es la pregunta que regula la historia teológica? ¿Por qué pasó? ¿Qué significa Significa lo lo que que pasó? ¿Por qué pasó? Hacía falta una liberación fundacional. Cuando usted tiene esos elementos, eso claro, ¿qué es lo que usted persigue? Usted sabe exactamente dónde buscar información y usted sabe exactamente qué información buscar. Usted no va a inventar a ver si yo encuentro algo y usted no va a hablar a la emotividad de la persona. No se está dando a entender. Usted va a ir a la fuente segura. Si te profundiza en una área y deja la otra, tu enseñanza va a ser calimocha. Porque quizás tú vas a exigir la expectativa de la audiencia que tú tengas en el momento, pero no la expectativa de todo el que te escuche. Porque usted no puede espiritualizarlo todo y usted no puede reducir el ímpetu, lo profundo, lo verídico de lo que ocurrió, ni sectorizar. Entonces, ese ejercicio práctico usted puede hacerlo con otros libros. Cuando usted vaya a la historia crítica, la arqueología te va a dar a ti muchos datos sobre el éxodo. O la epigrafía te va a decir, sí, la escritura con la cual se escribió el libro de Éxodo obedecía a la escritura de la época. Sí, el pensamiento y la usanza que refleja el libro, ¿eh? Yo no puedo desligar historia de teología, porque todo eso yo lo estoy diciendo es historia y todo eso yo lo estoy diciendo es teología. Y después que yo hago esos análisis, viene lo que se llama la complementación, otros le dicen complementariedad, ahí viene, donde yo voy a coger el evento y lo voy a hacer diferente al relato y lo voy a hacer diferente a la interpretación. Si no tengo la capacidad de diferenciar evento, relato e interpretación, voy a hacer un sancocho. El primero que tiene que estar claro es quién va a enseñar. Lo primero que tiene que tener claro el que va a enseñar es qué voy a enseñar. Y para yo saber qué voy a enseñar, yo tengo que investigar. Porque yo no me permitiría hablar de algo que yo no domine, que yo no sepa, porque eso me resta calidad. Eres de baja calidad cuando tus enseñanzas tú no le dedicas el tiempo necesario para sostenerlas. Eres de baja calidad y de poca credibilidad cuando tú no te entregas al análisis de lo que tú vas a enseñar para edificar a otro. Entonces, en la complementariedad, que yo tengo que diferenciar entre evento, relato e interpretación, allí yo me voy a encontrar con tres niveles. La historia reconstruida, la historia recordada y la historia proclamada. ¡Wow! Ahí ya yo estoy poniendo la cosa en orden. Ahí, de nada vale que yo me ponga a decirle a ustedes, mire, en el tiempo de Israel, antes del establecimiento de Canaán, las cosas eran así, 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 así. Eso es lo que hacen todos los maestros.
Si yo realmente quiero aportar algo a usted que me está prestando su tiempo, su atención, para escucharme a mí hablar sobre esto, si yo realmente quiero, yo no puedo seguir el formato de los otros maestros, de coger este libro y vaciarle. Vamos al capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Yo quiero ver la historia de Palestina antes del siglo XII. Yo gano más si yo te doy a ti las herramientas para que tú veas eso, para que tú hagas eso tuyo. Por eso es que siempre que usted vaya a estudiar, usted tiene que cuestionar el texto que usted va a enseñar. Tiene que hacer la pregunta ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Y por qué a ellos? ¿Y por qué a esto no? ¿Y por qué aquí aparecen gentiles? Toda esa pregunta usted tiene que hacérsela al texto para que el texto se avive, tome vida en usted. Si usted no cuestiona el texto, ese texto será insípido en tus adentros. Tú tienes que cuestionar el texto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por quién? ¿A quién? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo así? Si usted es libre como yo, le digo al texto, yo no lo creo. Entonces el texto tiene que demostrarme que sí, que es creíble. Porque usted le va a hacer preguntas al texto, a las cuales el texto te va a dar respuesta. Y cuando tú tengas respuesta por el texto, entonces esa palabra va a ser parte tuya. Ahora vienen las fuentes. Las fuentes. Fuentes. Ahí yo resumí, destaqué Tanaj, me comí una J, son dos. Ahí está Tanaj, arqueología del Levante, inscripciones y textos del Antiguo Oriente. ¿Mm? Vamos a ver las fuentes. En las fuentes del estudio histórico, en las fuentes del estudio histórico tenemos, número uno, las escrituras, porque de ella yo parto. Ella es palabra de Dios. Ojo, tiene que diferenciar entre qué es palabra de Dios y qué es sobre la palabra de Dios. No todos los libros que nosotros estudiamos son palabra de Dios. Tienen que leer, saber diferenciar entre qué es palabra de Dios y qué es sobre la palabra de Dios. Por favor, hermano, yo le estoy hablando claro. Entonces, entre la fuente del estudio histórico que yo voy a hacer, la primera fuente mía es la Tanakh. Oh, pues yo no puedo desligar la historia de la teología. Eso me empuja, me impulsa a darle respuesta a la pregunta, ¿existe una teología hebraica? Y usted, como analista consciente, no puede dar una respuesta por influencia y pensamiento de otro. Tiene que dar la respuesta fehaciente para que tú tengas credibilidad cuando tú enseñes mañana. Yo escucho maestro y mi mente no se concentra en lo que está predicando. Porque cuando yo lo escucho, yo lo que escucho es el eco. Ah, eso es lo que enseña fulano de tal. Ah, esto es lo que enseña Perencejo. Oh, pero esto es lo que enseña Sutanejo. Entonces, no hay una identidad en el maestro. Entonces, esta materia tiene por objetivo, los objetivos que yo le compartí, pero también que usted sea un analista, un crítico, usted por usted mismo.
Dentro de la fuente, la primera, la Tanakh, las escrituras, fuente del estudio histórico. La segunda de las fuentes, o la arqueología, la gran amiga de la teología. La tercera, los textos del Antiguo Oriente. Esas son mis fuentes. Pero el título es Fuente del Estudio Histórico. Oh, y en la fuente del estudio histórico, en las escrituras, la palabra de Dios, en la arqueología, una ciencia no teológica que demuestra verdades escriturales y teológicas, la gran aliada de la teología y de las escrituras, la arqueología, y los textos del Antiguo Oriente. Entonces, ya yo sé dónde ir a buscar, dónde ir a nutrirme, desde dónde yo voy a partir. En la Tanakh, que es la primera fuente, y es el Tanakh, allí yo voy a ver la Torah. ¿Mm? Allí yo voy a ver los Nevi'im. Allí yo voy a ver los Ketuvim. Allí yo voy a ver todos los libros sapienciales. Eso yo tengo que asirme de ello. Porque esos son los archivos, esas son la memoria teológica. Esas son el disco duro donde usted guarda toda esa memoria teológica. Porque Torá, Nevi'im, que Tubin, y todos los libros que son palabra de Dios, no es una crónica moderna inventada sobre el accionar de Dios. Es ver a Dios en acción. Es conociendo el carácter de Dios, su idiosincrasia, su pensamiento. Entonces, ahí yo tengo mi primera fuente, que es la Taná, y su importancia. Pues, como ya estoy adentrándome a la Taná, tengo que aprender cómo leer el Taná. ¿Cuál es la intención teológica? ¿Cómo seleccionar eventos? Saber cuándo hay un mensaje simbólico, cuándo hay un mensaje narrativo. Pues cuando yo aprendo eso, ya yo puedo pasar a lo que es la arqueología del Levante. Hermano, yo no sé por qué a ustedes, yo no sé por qué a ustedes yo les estoy enseñando esta clase así. Entonces, después viene la arqueología del Levante. ¿Mm? Aquí yo voy a ir a ciudades. Voy a ir y voy a encontrar objetos, cerámica, barro. Cada cerámica tiene una característica que de que usted es experto, usted sabe la época, nada más con ver la característica de cada cerámica. Voy a ver los estratos. Hay personas que invierten miles y miles de dinero para ir a Israel y te dicen, mira, por aquí fue que cruzó Jesucristo y te están hablando mentiras. Te hacen hacer un recorrido que Jesucristo no pasó por ahí. Está cercana a la trayectoria que él hizo. Aquí ocurrió tal evento y te están hablando mentiras. La mayoría de las personas que van a Israel en esos tours lo llevan a la tumba de David, que no es la tumba de David, porque hay dos tumbas de David. Y donde realmente está la tumba de David
está bajo el dominio árabe y no permiten, ellos no autorizan que se hagan excavaciones en ese lugar. Entonces, la arqueología del Levante lo que hace es detectar esas ciudades que sí existieron. Te habla de Jericó. ¿Existió Jericó? Sí. Entonces buscan las limitaciones entre tal punto y tal punto, entre esto y esto, en tal zona, y había un bosque, y había aquello, y había lo otro. Entonces ellos comienzan a desmontar todo eso y ver y sopesar si los elementos naturales de hoy son compatibles con lo que la Biblia dice, porque el libro de referencia es la Tanakh, y descubren ciudades. Israel todavía está virgen en arqueología. Del territorio de Israel todavía hay más de un 70% que no se ha analizado por muchas razones. Número uno, porque el gobierno controla los asentamientos arqueológicos. Ahí no va cualquiera de que Indiana Jones, que busca una mochila y un pico y una pala y me voy y me encontré eso de oro y me lo llevo. No, eso no es así. Usted no tiene idea de lo costoso que hace el levantamiento arqueológico. Por eso que usted ve que siempre utilizan estudiantes de términos de arqueología para que vayan a brindar sin paga, solamente por comida, el trabajo que ellos hacen, porque es extremadamente... ¿Usted sabe lo que es excavar tierra? A veces ocurrió el hecho aquí, pero tenemos un estrato de tierra de 10, 12, 14, 16 metros de tierra por encima de donde ocurrió realmente el hecho. Todo eso hay que desmontarlo, todo eso hay que levantarlo, todo eso hay que excavarlo. Y ahí tú te vas a encontrar diferentes tratos históricos. Y la arqueología te ubica ciudades y te la confirma. Te detecta elementos que confirman. Y cuando yo encuentro una pieza cerámica, yo determino por el conocimiento arqueológico si esa pieza obedece a la fecha de la época. No, pues sigo excavando por diferentes tratos. Usted sabe que por la puerta por la cual Yehoshua cruzó está cerrada. Y el Israel moderno hizo una cerca después del muro, hizo una cerca para proteger esa puerta, para que nadie intente ni siquiera tratar de hacer ese recorrido por ahí. Ya ahí usted tiene un dato para que usted sepa que cuando usted vaya a Israel, invierta $3,000 para Israel y te hagan de que vamos a hacer la vía dolorosa, vamos a seguir paso a paso lo que Jesús hizo. Y te dan, cuando tú ves la puerta de frente y te hacen dar una vuelta en ese, que ellos te hacen dar una vuelta en ese y te introducen por otra puerta, tú tienes que decir, algo raro, algo raro. Estoy haciendo un recorrido que no fue el que él realmente hizo. Pero si usted no sabe arqueología, usted paga los $3,000 conforme, los $3,000 conforme. Y dice, ya, yo sí hice el recorrido, yo sí fui. Entonces, este estudio te permite a ti tener una idea clara. La arqueología, ese, la arqueología del Levante te permite a ti detectar ciudades, sopesar elementos de la época, eh, estratos. O sea, ahora mismo se descubrió en Israel un, un estadio de eso que hacían un coliseo romano, que se conocía por referencia y ahora lo encontraron 18 metros de tierra abajo estaba. Cuando yo como arqueólogo descubro esto, eso no es mío. La única gloria que yo tuve fue que yo fui quien lo descubrí. Israel va a reconocer que yo fui quien lo descubrió. Pero cuando yo descubro esto, yo tengo que llamar a las autoridades de Israel, notificarles lo que yo descubrí. Ellos
fotografiarme a mí con lo que yo descubrí, hacer un pie de nota que eso fue gracias al esfuerzo mío, la inversión mía, porque la economía, ellos nada más me dan el permiso, no me dan un chele, pero yo tengo que volver a enterrar eso donde yo lo encontré. Después que le tiro fotos, después que lo mido, después de que yo investigo esto, investigo lo otro, vuelvo y lo entierro. Y cuando las autoridades de Israel lo crean pertinente y de lugar, entonces ellos, con sus arqueólogos de ellos, van a hacer una exploración en el sitio que ya tú exploraste con tu dinero. Ellos van a la segura, van al agua, al queche, ya eso está ahí. Van y excavan y grabándolo en vivo. ¡Ah, la bulla! Macho! Así es como se hace. Y Egipto es más drástico para autorizar excavaciones y expediciones arqueológicas. Esa es la arqueología del Levante. Y te da información para verificar relatos escriturales, tanto del Antiguo Testamento hasta del Nuevo Testamento. Y ahí tú confirmas muchos textos. Ahora, si te vas solamente a la fe, a la historia teológica, tú no tendrás la oportunidad de demostrarle a otros que no tengan la fe que tú tienes que el hecho fue real. Mire cómo se mezcla la historia con la teología de Israel. Y por último, bueno, todavía estamos temprano. Cuando usted se adentra a la teología, a la arqueología, que es una rama excitante, te motiva, te inspira, te motiva, te anima. Con la arqueología yo puedo fechar, yo puedo datar un suceso, puedo ubicar. Y es verdad, si eso ocurrió entre el 12 y el 14, o entre el 14 y el 10 ocurrió. Sí, yo puedo datarlo, yo puedo ilustrar, yo puedo corroborar, yo puedo comprobar. Ujú. Mire, usted sabe que el juicio que se le hizo a Yeshua, un ejemplo práctico, el juicio que se le hizo a Yeshua fue un juicio de horas, entre 7 y 9 horas. Pero resulta que mientras Pilatos está interrogando a Yeshua en una de sus interrogaciones, de varias que le hizo, ahí salió al conocimiento que Yeshua era de la región donde Herodes gobernaba. Mire qué interesante. Entonces, Pilatos dio orden y dijo, llévenselo a Herodes. Usted no sabe toda la lucha que cogieron los teólogos pasados con eso. Llévenselo a Herodes. Porque el juicio fue entre 7 y 9 horas. Es su historia. Llevárselo a Herodes implicaba salir de Jerusalén e ir a la comarca de Herodes a llevárselo 3, 4 días de camino y de vuelta. Pero el juicio yo lo tengo limitado entre 7 y 9 horas.
hasta que un día, no hace mucho, en el 70 y pico, la arqueología descubrió que dentro de la ciudad habían dos palacios. El palacio de Herodes el Grande y el palacio de Poncio Pilato. Y gracias a la arqueología, esa grande interrogante que tenía la teología, pero ¿cómo es posible? Si el juicio fue entre 7 y 9 horas, ¿cómo es posible que le dio la oportunidad de montarlo en un carro, comenzar a arriar carro, a cansarse, a pararse, a beber agua, a esto, a detenerse, llevarlo a la comarca de Herodes, devolverse acá, lo mismo? ¿Cómo es posible? No hay 9 horas. Y tenían limitaciones de enseñar eso, porque no podían hablar algo que chocara con la verdad histórica. ¿Quién nos salvó de ese impasse? La arqueología. ¿Por qué? Porque la arqueología en su descubrimiento vio que habían dentro de los muros, habían dos templos, el de Herodes el Grande y el de Poncio Pilatos. Oh, y ahí está dentro de lo no contradictorio. La teología me va a ayudar a confirmar esa verdad histórica. Sí, el juicio fue entre 7 y 9 horas, no más. ¿Por qué? Porque cuando él se lo manda a Herodes, desde su palacio, del Pretorium, a Herodes se lo mandó al palacio de Herodes el Grande. Ahora tienen que hacer que esa verdad arqueológica que confirma el suceso histórico esté en armonía con las escrituras. Historia y teología de Israel, es que yo le estoy enseñando. Entonces, se va a encontrar con un versículo que dice que se lo mandaron a Herodes, que estaba en la ciudad celebrando la fiesta en esa ocasión. No lo mandaron a la región de Herodes, lo mandaron a 6 puertas, a 8 puertas, a 20 pasos, porque estaban en la misma ciudad, porque se estaba celebrando la Pascua y ellos participaban de la celebración de la Pascua. Como decía el Morel Zavala ahorita, que hay gente que quiere celebrar todos los días de fiesta. Entonces, Herodes y Pilato no se perdían una celebración de una fiesta judía. Y estaban los dos en la ciudad, hermano, a minutos de separación. Entonces, todo el que predicó, que lo montaron en un carruaje, que lo tuvieron que poner la ropa y quitársela y limpiar la sangre para que no espantara a la gente, y que cogieron lucha en el camino, y que llegaron, y que allá, y que se... No, Herodes estaba en la ciudad a 2 o 3 puertas de Pilatos. Por favor, hermano. Entonces, fíjense cómo está en armonía el contexto histórico, el descubrimiento arqueológico y las escrituras. Yo espero que yo le esté hablando claro. Entonces, la arqueología te puede datar un elemento, un estrato de tierra. Esa es su capacidad, fechártelo. Eso ocurrió en tal tiempo. ¿Es verdad o es mentira? Te puede ilustrar, te puede corroborar el ejemplo que hice ahora de corroboración. Pero la arqueología no te puede explicar el milagro. Eso ya es historia teológica y eso es asunto de fe. La arqueología no te explica el milagro. Y así te dice, sí, eso que dice los teólogos ocurrió aquí. Ellos se pueden demostrar que ocurrió ahí, que este es el lugar donde eso ocurrió y que ocurrió en tal fecha y te dan una ilustración, pero él no puede demostrarte el milagro.
La arqueología no puede demostrarte ni probarte a Dios. Entonces, las dos áreas del saber, usted tiene que estudiarla equilibradamente, si es que usted quiere ser justo en sus investigaciones y en sus enseñanzas, si es que usted quiere edificar al que te escuche. Cuando tú te introduces entonces a los textos del Antiguo Testamento del Oriente, que es el otro tópico, esas inscripciones y textos del Antiguo Oriente, entonces ahí tú tienes que buscar inscripciones reales. Ya tú no te vas a fundamentar en la Taná, porque eso es otra cosa. ¿Está de acuerdo el escrito sagrado con la verdad escritural histórica de la época? Se compensan, se nutren, se fortalecen uno a otro. Usted ve todo lo que hay que hacer para usted demostrar verdades escriturales. Usted no tiene idea de cuántas veces se estudió el libro de Apocalipsis para que aparezca en el Nuevo Testamento. Y después sí o sí, ok, puede estar ahí. Porque no es a lo loco, no es lo que coja mi voz. Entonces tengo que estudiar los textos del Antiguo Oriente, esas inscripciones reales, esas leyes, esas crónicas imperiales. Yo tengo que estudiarlas. ¿Por qué? Porque eso me va a añadir un valor cultural. Eso tiene un valor dentro del contexto histórico. Eso tiene un valor porque es una referencia externa al libro texto sagrado en el cual yo me baso. Oh, y usted sabe lo bueno que es que usted establezca una verdad espiritual, escritural, teológica, y que usted diga, y exactamente eso guarda relación con lo que se enseñaba, con los anales de los escritos de tal rey. Y los escribanos de tal rey resumieron una historia que evidencia que lo que estamos enseñando es conforme a la realidad cultural, histórica, a la referencia topográfica, geográfica, política, económica del tiempo. Oh, eso es lo que se llama una referencia externa. Por favor, hermano. Cronología bíblica y extrabíblica. Yo estoy en la unidad 1. Cronología bíblica y extrabíblica. Entonces ya en la cronología bíblica y extrabíblica, ya se supone que yo todo lo anterior, ya yo lo he repasado, ya yo lo he estudiado, ya yo tengo una idea. Ahora ya yo tengo mucha información. Ahora yo me voy a la cronología bíblica y extrabíblica. Primero, la cronología bíblica. Ahí me hago una tablita con cronología bíblica y a la derecha, cronología extrabíblica. ¿Por qué? Porque yo me acabo de basamentar en la Taná y me acabo de basamentar en las inscripciones y textos del Antiguo Oriente. Yo tengo dos fuentes. Tengo por un lado la Taná y tengo por otro lado las inscripciones y textos del Antiguo Oriente, que no son libros sagrados, son los anales políticos de cada uno de los intelectuales reales de la época. Todo se escribía. No dejaban nada sin escribirse. ¿Por qué no han desaparecido la Biblia dentro de las ofertas de libros del mundo? ¿Por qué? Porque desaparece la Biblia, desaparece la historia. Por esa evidencia externa que armonizan con las escrituras.
Yo creo que yo le estoy hablando claro. Mire, aprovecho el tiempo para que usted lea ese libro. Ese libro se llama Perspectiva Bíblica del Evangelio. E-A-E-I-O-U, un lenguaje llano, sencillo, para que usted asuma de uno la enseñanza. Perspectiva Bíblica del Evangelio, armonizando la fe. Les recomiendo que traten de leer ese libro. Eh, ya estoy preparando otro libro que se llama Fe con dudas. Fe con dudas. Ya lo están corrigiendo y se va a publicar de inmediato. Y para finales de año, en la graduación del doctorado de teología hebraica, vendrá un libro de las tres grandes fuentes de interpretación bíblica: hebraica, grecorromana y cristiana. Ya estoy escribiendo ese material para que ustedes lo tengan y lo consideren. Entonces, ahora yo me voy a la cronología bíblica y a la extrabíblica. Y en la cronología bíblica yo lo voy a poner en una columna izquierda, cronología bíblica, y en la columna de la derecha voy a poner cronología extrabíblica. Me voy a la columna de la izquierda, cronología bíblica. Ojo, tiene que ser lineal y teológica. Y me voy aquí. Tiene que ser lineal y teológica. Tiene que ser selectiva y tiene que ser genealógica, simbólica. Y cuando yo hablo que tiene que ser lineal y teológica, el que me está siguiendo tiene que pensar, pero él se va a inclinar en la cronología bíblica, eh, en, en la teología grecorromana. Porque cuando usted estudia la teología hebraica, usted sabe que el tiempo bíblico no es lineal, es circular. El tiempo bíblico es así, circular. Y el tiempo no bíblico es lineal. Y estoy hablando de teología, la cronología bíblica tiene que ser lineal y teológica. Ojo. ¿Me estoy yo inclinando a la teología griega para hacer este desarrollo de cronología bíblica? No. Lo que ocurre es que los acontecimientos que se narran en las escrituras fueron narrados dentro del contexto del el tiempo lineal, del tiempo terrestre. Si usted trata de ubicar esos acontecimientos que acaecen dentro del desarrollo del tiempo lineal, entonces usted mismo se va a complicar la existencia y va a denotar poco dominio de lo que usted está enseñando. Ahora, como yo tengo una audiencia plural y pudiera ser que haya alguien con pensamiento hebraico, yo le digo, la teología, el tiempo en la teología hebraica es circular, pero los acontecimientos ocurrieron durante el desarrollo del tiempo lineal. Y ahí si quiero, me explayo y explico los dos tiempos y la diferencia del tiempo bíblico y del tiempo lineal. Ok, pero cuando yo voy a hacer la cronología bíblica, tengo que considerarla lineal y teológicamente. Número dos, selectiva. Y número tres, tengo que considerar la genealogía simbólica. Porque lo que yo persigo ahí como objetivo es que la audiencia aprenda el sentido, no la fecha exacta ni el orden oculto que hay en el desarrollo del tiempo bíblico. No, yo lo que necesito es el sentido de la enseñanza. Esa es la meta.
Ahora, tengo un grupo de estudiantes que son inquietos y quieren ver el trasfondo dentro del tiempo circular. Bueno, aparte nosotros venimos y conversamos eso, como hacía Jesús, que enseñaba en parábolas para que oyendo no entendieran y después a sus discípulos le explicaba solas. Ahí usted puede conjugar esa verdad, ese principio que dijo Jesús. Y me voy entonces a la cronología extrabíblica y allí yo tengo que considerar los registros imperiales, la astronomía y la datación científica. Y cuando yo considero los registros imperiales, la astronomía y la datación científica, yo estoy hablando con una precisión meridiana de lo que ellos registraron en el momento que ocurrió. Y a las 12:55 llegó Felipe y esperó 15 minutos. Y ya a la 1 y tanto, él dijo esto y esto y esto y esto y esto. Entonces ahí hay una precisión. Ahí no hay una interpretación teológica. Tienen que hacer uso responsable. Cuando usted le den 45 minutos para enseñar, disertar, hagan uso responsable, no confronten innecesariamente. Tienen que comprender, usted tiene que tener más capacidad que la audiencia que le está escuchando. Tiene que comprender intenciones distintas, tiene que integrar datos y significados. No lleve contraria, te va a restar tiempo a ti. Si el que expuso algo se equivocó una milimésima parte en algo, no pierda el tiempo en discutir con él, te va a restar tiempo a ti. Es mejor que cuando se despidan, tú le dices, mira, lo que tú dijiste, yo dije que estaba bien, pero tú te equivocaste en esto, en esto, en esto. Oh, ¿cómo haces? Sí, por esto, por esto, por esto. Ok. Entonces yo hago una síntesis, pues ya yo voy a terminar, me quedan un par de minutos. Usted tiene que estudiar la historia y la teología y tiene que entender que la historia y la teología son inseparables. Son inseparables. La Biblia interpreta la historia. Y las fuentes se comunican entre ellas, dialogan entre sí. Les comparto eso. Recuerde la pregunta de discusión del martes. Y por último, yo voy a cerrar con un cierre teológico. Usted lo va a entender de una vez. Israel no creyó primero para luego vivir. Israel vivió, Israel recordó, Israel interpretó y así creyó. Le dejé esa papita. Esta es la introducción de la materia y ya en la clase que viene vamos a ver el desarrollo de la historia de Israel, pero vamos a ir viendo el marco metodológico y algunas fuentes, porque así quiero darle la clase a ustedes en esta oportunidad. Para mí es una bendición el que usted preste de su tiempo para hablar de verdades escriturales y ya con eso como base, vamos a ver historia y teología
relaciones y tensiones ya en el formato en el cual usted acostumbra a ver la clase. Yo creo que eso está claro. Para mí logramos el objetivo de estas 2 horas. Tienen muchas cosas que estudiar, que sopesar, que analizar, porque los primeros 10 o 15 minutos, de 8 a 8:15, vamos a discutir sobre la pregunta primaria y esta pregunta de discusión que yo le acabo de compartir. Mi More Correa con nosotros. More, excelente. Yo encantado de poder compartir nuevamente con usted, escucharlo enseñar. Usted sabe que yo soy fan suyo. Sí, real, no me da pena decírselo face to face y delante de los hermanos. Yo soy fan suyo. More Felipe, excelente la clase de esta noche. Quiero preguntarle, que presentó el libro, en qué lugar se puede conseguir, para si alguno de los muchachos, alguno de los talmí quiere comprarlo. Muy bien. Míralo ahí, perspectiva bíblica del Evangelio, armonizando la fe. Miren, yo tengo como meta en mis enseñanzas, el tiempo que me queda activo del ministerio, tengo como meta dejar semillas como esta, armonizando la fe. La idea es que esa pugna entre que prevalezca esta interpretación y no aquella, que aquella no, que esto sí, y señalar a otro que piense contrario, no. Entonces, todos mis escritos, yo tengo 19 escritos y los 19 están orientados a armonizar la fe. No hacer de 2 teologías una, eso es imposible, pero sí buscar los focos que unifican las 2 teologías, en las cuales tienen enseñanzas comunes y esto. Y para llegar allá, a hacer ese edificio, necesitamos esta zapata. Perspectiva bíblica del Evangelio, armonizando la fe. Esto que yo resumo aquí es lo que comúnmente cree la teología hebraica, la teología greco-romana y la teología cristiana. Ya esa es la zapata. Entonces, sobre eso vamos sobre edificar. Es un libro, repito, sencillo, digerible, lo que cuesta solamente 1,000 pesos. El que no tiene los 1,000 pesos me lo dice y yo se lo presto. Le va a salir más caro, me va a tener que pagar intereses. Pero yo se lo presto. Ahí está. Lo consiguen fácil, además tienen que comunicarme y de alguna forma yo se lo hago llegar. Gracias, More, por la información. Ya saben a los muchachos si alguno está interesado. Los hermanos que encienden su cámara, que la apagaron, y cualquier cosa, todavía yo estoy aquí. A diferencia de cuando el More Correa y yo compartimos juntos hace unos años, yo tenía a las 9 en punto que parar la clase para irme a medicar. Ya el Eterno me libró de eso, ya yo puedo durar 4 horas enseñando sin nada. Gloria a Che, yo veo que usted no, ni siquiera hay un cambio en el físico. Nada. Yo bueno. Sí, amén, aleluya. Bueno, si alguno de los hermanos tiene alguna pregunta, aprovechen, señores, para que pues ya el More concluyó, son las 10 de la noche y el More Zavala está ahí como un roble, no tan viejo, porque está firme. Si alguno tiene alguna pregunta, aproveche el momento. Si alguno quiere decir algo, aprovechar para que así podamos concluir por esta noche una clase exitosa, hermano. Bueno, Amén. Manuel, que te diga que yo me quedé sin palabras y tú sabes que yo hablo mucho. Muy interesante, muy didáctica, una manera muy andragógica de enseñar. Muchas felicitaciones para este maestro.
Mi pregunta viene sobre los materiales de estudio, la literatura que él nos va a dejar para nosotros buscar las informaciones que él nos señaló. Muy buena tu pregunta. Y la respuesta a esa pregunta es bien sencilla. El único material yo lo voy a dejar hoy, porque le voy a dar mucha literatura a partir del martes, incluso a partir del viernes, perdón. El único material que voy a dejar hoy es esa guianza y la pregunta, ¿existe o no la teología hebraica? Usted va a investigar donde usted quiera. Le puede preguntar a Tumoré, puede accesar a, a fuentes Yo online me de encargo, está bien. estudios, Muchas gracias. una investigación, pero Ok. el soporte de las enseñanzas que estamos dando, yo se lo voy a dar, yo le voy a enviar a ustedes clase por clase, el soporte con sus fuentes, dónde usted buscar, dónde usted ampliar, dónde usted investigar más y esas cosas. La clase escrita más el formato APA de guía para usted sostener fuente de investigación. Pero hoy solamente es esa pregunta. Excelente, More. El hermano Luis tiene la mano levantada. Luis, sí, porque Amén, amén. yo no miro pantalla ni nada cuando estoy enseñando, dígame. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, dándonos ya, ¿verdad? Como ese salto de clasecita ya de barata a una clase con altura, algo para a la gente, ¿verdad? Con un nivel diferente de mentalidad. O sea, hoy puedo decir que tomé una clase. Mi pregunta viene de las grabaciones, para uno, ¿verdad? Volver a, porque, ¿verdad? Que me rompió la estructura mental, o sea, yo no tomaba clasecita Morán y Correa y el doctor Zavala le van a dar respuesta a eso. Sí, excelente. la clase está siendo, como dicen por Seguro. ahí, cuando tú llamas a las empresas, esto podría estar siendo grabado. La clase está siendo grabada. El More Zavala ya más adelante, que es la persona encargada del área técnica, nos Perfecto. facilita el link, se sube al grupo y pueden, Zavala no le gusta, pero a mí me gusta decirlo así, la pueden rumiar otra vez. Bueno, muchas Excúseme Zavala, gracias. que él no le gusta que yo diga rumiar, pero la pueden rumiar y disfrutarla de nuevo, hermano. Gracias Luis por expresar y por la pregunta. ¿Alguien Gracias, más? gracias a Si ustedes. alguien más tiene alguna pregunta, si no, para que el More descanse y si todavía su familia quiere compartir, está en tiempo, porque para nosotros el tiempo siempre es bueno y más en familia. Agradecemos a Shen y al More Felipe que aparte, hermano, ese tiempo de calidad para compartirlo con nosotros. Hoy la clase ha sido sin desperdicio. Yo ya le dejo el micrófono al More Zavala para que él concluya y nosotros agradecidos infinitamente de Hashem y del More y de cada uno de ustedes. Bien, buenas noches de nuevo. Bendiciones, como diría un rabino, Shabbat Shalom. Y estamos totalmente con las expectativas cumplidas con esta clase. Ha sido excelente. Eh, la participación, pues, de, de nuestro amado pastor y maestro. Señores, ese hombre le va a hablar a ustedes, hay que ponerse las pilas. Pues, este hombre ni siquiera le habla a ustedes de ingeniería, pero metió arquitectura, digo, arqueología, perdón. Cuando él está hablando de geología, trazando planos, así que vamos a abrir la mente, señores, porque es que los dogmas ya aquí no son suficientes. Así que ya ustedes saben. Si alguno tiene alguna inquietud, algo que decir, pues ya el tiempo se nos fue. Y creo que el hermano Luis Andrés Pérez dijo algo, Genoveva dijo algo también. No sé si el Mello, Luis o Lucilo, Ana, Luis, alguno de ellos quiere decir algo, Pedro.
Si no se animan, pues guarden sus preguntas ahí y vayan escribiendo en el chat para que luego le demos participación o le hagamos llegar al maestro. Y sí, las clases van a ser grabadas, están siendo grabadas y le van a ser llegadas de que las llevemos al formato correcto. Si no hay algo más, yo agradezco al Señor, a Echen, por todos ustedes. Muy agradecido del pastor y maestro Felipe Mendoza. Y, y nada, yo creo que el próximo viernes, pero recordando que hay 6 días en medio y que lo podemos aprovechar para ir indagando en lo que Moré planteó y seguir abriendo la mente, señores. Eso no significa quedarle mal al Señor, que serle infiel, sino todo lo contrario. Usted es tan responsable que esté estudiando, además de leer su palabra, esté estudiando. Así que bendiciones a cada uno y shalom. Shalom, Shalom para shalom. todos. Shalom, Amén. shalom.